Bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, ¿a quién no le ha pasado que se pueda haber dado cuenta que el cuerpo habla antes que las palabras? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Muchas veces nuestro cuerpo hace movimientos, hace gestos que están queriendo decirnos algo y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero de eso nos va a hablar el día de hoy la profesora Ana María Manzano, que es profesora de la Escuela Biodecodage Práctica de Christian Fletch, que está aquí con nosotros. Ana María, muchísimas gracias, bienvenida y bienvenidos a todos. Gracias, Rocío, gracias por la invitación. Y bueno, imagínense, dar conferencias de 1 hora, generalmente a mí me ponen, una parte de mí se pone en estrés. ¿Saben por qué? Porque tengo un curso así de grande en mi cabeza. O sea, y tengo que darles 1 horita de muchas cosas. Entonces, lo que es importante que quiero resaltar es por qué un módulo de bio-PNL, ¿ok? En los comienzos de la escuela de Christian Fletch, la idea es que tengo entendido que la mayoría de ustedes son estudiantes todos de bio, que ya están algunos en segundo año, otros en tercer año, otros en biobase, ¿ok? Entonces, en Francia, cuando se inició la escuela de Christian Fletch, en Francia, para los franceses y los, vamos a decir, de aquel lado, de europeos, era obligatorio bio-PNL. Cuando se inició en Latinoamérica, y Estados Unidos fue uno de los últimos países donde se inició, porque empezó primero con México muy ligeramente, pero formalmente comenzó realmente en Colombia, y después se empezó a expandir a los otros países suramericanos, y luego Estados Unidos, ¿ok? Entonces, cuando yo me certifiqué como maestra, yo era Master Practitioner ya de programación neurolingüística, y es cuando Christian me autoriza para dictarlo en Venezuela. Entonces, con el pasar del tiempo, se hizo opcional para los latinos, menos para los venezolanos. ¿Por qué? Porque los venezolanos, cuando yo les doy clase, es obligatorio, como lo hacen en Francia. ¿Por qué? Porque me parece importante. La mayoría y las quejas de los alumnos muchas veces cuando terminan biobases es que todavía se sienten como flojos en la aplicación de los protocolos, por ejemplo. Entonces, después que se termina biobases, lo ideal antes de comenzar segundo año de conflictología o monográfico sería hacer los 2 módulos de bio-PNL, ¿ok? Porque estos 2 módulos les va a dar luces de el uso y manejo de los protocolos que ustedes han venido aprendiendo durante toda la formación que han hecho, sobre todo lo que aprendieron en biobase, ¿ok? Entonces, a los que habrán estudiado programación neurolingüística aquí, a lo mejor hay alguien que ha estudiado, puede confirmar o hacer una manito, simplemente decir estoy de acuerdo o no. Si estoy de acuerdo, hace una manito, ¿ok? Si se les ha hecho muy fácil entender los protocolos. ¿Por qué? Ajá, Liliana ya alzó la manito, Teresa, Vilma alzaron la manito. Significa que cuando sabemos ya PNL, podemos darnos cuenta de que los protocolos, aunque Christian lo dice desde un principio y nosotros los maestros lo decimos, que estos protocolos han sido diseñados con esta herramienta, los que no han estudiado programación neurolingüística les puede a veces costar un poquito. ¿Por qué? Porque enseñamos con un método dentro de la PNL que se llama el modelado o modelaje. ¿Okay? Entonces, cuando modelamos, nosotros vamos a tratar de ir paso por paso al maestro que está enseñando el protocolo. Inconscientemente aprenden a hacer PNL sin saber que están haciendo PNL per se. Porque hay, vamos a decir, vocablos, un léxico específico de la PNL. ¿Okay? Entonces, estudiamos psicobioterapeutas,
no hacemos un practitioner en programación neurolingüística. Más sin embargo, todos los protocolos que ustedes hacen vienen derivados de las técnicas de programación neurolingüística. Entonces, en los dos módulos que se dan, estos dos módulos que se van a empezar a dar, uno en marzo y el otro en mayo, la idea es que ustedes puedan tener la base de la PNL dentro de los protocolos y empiezan yo les explico la estructura de algunos protocolos para que ustedes vean cómo es que fueron diseñados los protocolos y cuáles son las técnicas de programación neurolingüística que tienen. Y por supuesto, son módulos muy prácticos, donde se hace toda la práctica desde la programación neurolingüística. ¿Ok? Entonces, dicho esa introducción, yo les hice una pequeña presentación. Yo digo, de todo, hay unos conceptos muy básicos que van juntos. La PNL con bio, entonces vamos a hacer como un puente, vamos a hilar para que ustedes se den cuenta cómo se unen estas dos herramientas. Entonces, todos hemos estudiado que la tripolaridad, ¿cierto? Psique, cerebro, órgano. Y eso viene desde Hammer. Christian toma de Hammer, ¿ok? Y desde Hammer viene la tripolaridad. Pero es cuando Christian llega e introduce la PNL a su formación de escuela terapéutica, porque antes de Christian, antes de la descodificación biológica, era información, yo creo que esa información se quedaba en la psique y el cerebro, no bajaba al órgano y no bajaba a lo que es la lingüística. Terapéuticamente, las técnicas que incorporó Christian es lo que hace que se convierta en psicobioterapeuta, o sea, las técnicas terapeutas que se utilizan para intervenir con la biodecodage vienen de la programación neurolingüística. Entonces aquí podemos hacer el enlace. ¿Qué significa programación neurolingüística? Entonces aquí les hago la conversión. Programación, estamos hablando de la psique. ¿Dónde está la psique? En nuestra mente, ¿ok? Los pensamientos, la mente, cómo pensamos, cómo procesamos la información, nuestras creencias están allí, en todo lo que es nuestra psique. Y esos son todos los programas que nosotros vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Y sabemos que no solamente es a lo largo de nuestra vida, porque no venimos con un libro en blanco ni vacío. ¿Ok? Sino todo lo que viene escrito de nuestro transgeneracional, del proyecto sentido de nuestros padres, de la concepción, de los 9 meses de gestación, desde nuestro nacimiento y después de nuestra vida actual. Instalamos y traemos todos esos programas que vienen en la psique. Nosotros los denominamos, están en nuestra psique y esa es la programación. Luego tenemos la conexión con el cerebro, porque el cerebro es el órgano, es lo neurológico, es la información que empieza a viajar y a comunicarse a través de todo nuestro cuerpo. El cerebro es el que comanda. De allí que Hammer pudo sacar los escáneres de nuestro cerebro y poder dividir las 4 capas embrionarias. ¿Okay? Y desde allí las conexiones, esos switchecitos de cada parte de nuestro cerebro va a conectarse con un órgano específico. Eso es neurología y por esa información, por esos nervios que se transmite la información, es que nosotros tenemos una programación que viaja y que se interconecta con todo nuestro cuerpo. Eso hace que seamos un sistema completo. ¿Ok? Luego no nos podemos quedar ahí, porque se quedaría en el intelecto, nuestra psique con los pensamientos, nuestro cerebro neurológico, para que eso pueda aterrizar. Cuando vemos creencias, nos damos cuenta que, por ejemplo, los valores están arriba, en el techo, pero aterrizamos con el hecho concreto. ¿Y cuál es el hecho concreto que tenemos? Los órganos. Pero ¿cómo se instala la información en nuestros órganos? A través de la lingüística. Significa a través de la palabra. Desde allí
que desde el hecho de la antigüedad, desde la Biblia, ¿verdad? La palabra es lo que hace que se manifieste. ¿Que se manifieste dónde? Que se manifieste como un hecho concreto. Y de allí viene lo que conocemos como lingüística. ¿Ok? Entonces, durante lo que es toda la formación de bio, nosotros sabemos que hay hipótesis de conflictos biológicos. Y esos conflictos biológicos fueron instalados al mismo tiempo en la psique, en el cerebro y en el órgano. Es la tripolaridad que va junta. No podemos decir que fue primero. ¿Qué pasó primero? La lingüística, la la programación, ¿qué fue primero? Todo está casi que al mismo tiempo, para decir menos al 100%, pero no es muy difícil separarlo, ¿ok? Y si van teniendo preguntas, por favor, háganlas, porque tenemos poquito tiempo y mejor no se queden con dudas, ¿ok? Entonces, el postulado más importante de la PNL es que, a pesar de que todos tenemos este mismo funcionamiento, en nuestro cerebro tenemos todos un cerebro, tenemos todos una psique y tenemos todos órganos en nuestro cuerpo, que es lo que hace que vivamos y tengamos vidas diferentes. Y eso es los programas que fueron instalados, los que hemos tenido, todos los programas que hemos instalado en nuestras vivencias, como les dije antes. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se instalan esos programas? ¿Cuál es la base de la programación neurolingüística? Durante la formación, ustedes han escuchado en algún protocolo que dice que conecta a tu paciente con su sistema sensorial. ¿Han escuchado eso? A ver, ¿quién se acuerda de cuando decimos sistema sensorial? Pongan una manito si se acuerdan. Cuando leen el protocolo, dile a la persona que te diga, está en la experiencia y que te describa esa experiencia desde todo su sistema sensorial. ¿Sí se acuerdan? Ajá, por aquí ya hay una manito que dice que sí. Ok. El sistema sensorial, otra manito, habla de qué es como lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo. En un principio, la PNL no tomaba el órgano como tal, sino que lo incluía en un solo sistema que era kinestésico. Entonces ustedes van a tener aquí, el sistema sensorial está formado por lo visual, lo auditivo, Ya le serví. lo kinestésico táctil y lo olfativo y gustativo. Y eso se le llamó sistema VACO. Visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. ¿Okay? Luego, Christian le agrega y hace una pequeña variación aquí. Sigue siendo visual, sigue siendo auditivo y esta acá de kinestésico lo divide en dos. ¿Qué significa? Que hay una parte táctil, que es toda nuestra piel, toda la epidermis y todo lo que tiene que ver con contacto, y después hay una parte más adentro que es todos los órganos. Entonces, todos los órganos en este momento se convierten, todo nuestro cuerpo, en un órgano de los sentidos. Ya no solamente decimos que son los 5 sentidos básicos, lo visual, lo auditivo, la piel, el sabor y la boca, y lo olfativo, ¿ok? Son nuestros 5 sentidos que toman la información sensorial del ambiente, ¿ya? Sino que además lo divide un poquito y lo amplía, y entonces aparece lo que vamos a conocer como el sistema VATO. De aquí entonces es de donde tomamos que es visual, es auditivo, es táctil, son los órganos, cada uno de los órganos como lo estudiamos desde las biobases, lo olfativo y lo gustativo. Entonces tenemos todos los 5 órganos sensoriales más todos los órganos del cuerpo. Él lo puso en la palabra órgano. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta allí? Entonces, ¿para qué nos va a servir eso?
¿Para qué nos va a servir toda esta información? O vamos a decirlo mejor, ¿cómo es que nos ha servido toda esta información cuando practicamos o cuando hacemos un protocolo de biodecodage? Utilizamos el sistema sensorial, le pedimos a la persona que se conecte cuando estamos buscando el evento desencadenante, ¿verdad? Que busque un momento específico. Y ese momento específico, recuerdan que tiene que llevar el día, la hora, en la mañana, es en la tarde, dónde estás, con quién estás, describe el ambiente, habían sonidos, a quién ves, con quién hablaste, qué te dijeron, cómo se siente en el cuerpo. Todo esto que les estoy describiendo es lo que vimos antes, visual, auditivo, táctil, orgánico, gustativo y olfativo, ¿ok? Entonces, el sistema sensorial, para poder conectar con la persona, tenemos que pedirle toda la información. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando hablamos de programaciones? No todas las personas grabamos de la misma manera. Entonces, podemos tener personas más visuales y decimos que esa persona es muy visual. ¿Qué significa? Que para esta persona va a ser fácil ver imágenes, ver luz, ver tamaños, ver distancia, ver colores, ver sombras, ¿ok? ¿Por qué? Porque para esta persona toda la información que recibe es por los ojos. Allí es donde está, e incluso puede tener hasta patologías en la vista. ¿Ok? Entonces decimos que estas personas visuales entran más fácil por los ojos, la información le entra por los ojos. ¿Y para qué nos va a servirnos a nosotros esto? Porque esta persona cuando nos va a narrar el bioshock, el evento desencadenante o el evento programador en el que está, la persona va a describir en detalle. Y si la persona nos está describiendo en detalle, era un cuarto blanco, había poca luz, había luces y sombras, podía distinguir los colores, y después viene y le empieza a hablar del frío, del calor, y se mete un poquito ya en lo táctil, en lo que percibe la epidermis. Entonces podemos decir que esta persona es visual y al mismo tiempo se conecta con algo de táctil. Y si la persona le dice, todo estaba en silencio y ese silencio parecía de muerte, entonces también tiene de auditivo. ¿Ok? Y recordé el olor del frío cuando estaba en la montaña. ¿Ok? Recordé el olor, entonces ella está en el olfativo. ¿Ok? Y entonces todo eso unido a un dulce X que estaba comiendo, ¿ya? Entonces, dependiendo de cómo se expresa la persona, siempre nos vamos a expresar desde alguno de los sistemas de representación, porque así se llaman en la PNL, sistemas de representación. Y en bio ustedes los van a conocer como predicados. Estos son los predicados visuales, auditivos, táctiles, orgánicos, olfativos o gustativos. ¿Okay? Entonces ustedes durante la formación han escuchado esto como predicado. Los predicados que utiliza la persona, los predicados es el órgano el que habla, y también están los predicados sensoriales que tienen que ver con todo lo que es el sistema sensorial de los 5 sentidos. Entonces esto es lo que yo les llamo aquí sistema sensorial. Durante el módulo de BioPNL hacemos ejercicio para que ustedes puedan familiarizarse con los sistemas y puedan reconocer a las personas en lo visual, en lo auditivo, en lo kinestésico, en lo orgánico, porque es básico para que se les haga más fácil después a ustedes la intervención terapéutica. Si ustedes, por ejemplo, son personas auditivas, muy auditivas, entonces van a estar constantemente diciéndole a una persona que es visual
que escucha mi voz, escucha el silencio en la habitación, escucha lo que te dijeron, escucha, y la persona dice, pero es que no escucho nada. Pero si ustedes le dicen, mira a tu alrededor, observa, hay luz, hay colores, hay tamaños, está cerca, está lejos, le están hablando en el lenguaje visual. Entonces la idea es sensibilizarlos, que ustedes puedan entrar más al lenguaje de lo visual, a cada uno de los sistemas, y puedan entonces reconocerlo. Por supuesto, entre los participantes hacemos todos estos ejercicios. ¿Ok? Lo otro que es importante y que nos interesa para el hacer en la terapia es el modelado que hacemos. La persona nos viene con su información y nosotros, cuando entramos en el conocimiento con algo que llamamos lenguaje corporal, porque también está, luego vamos a ver el metamodelo, que es el lenguaje lingüístico, pero primero, el primer contacto que nosotros tenemos con la persona es un lenguaje corporal. O sea, la persona mueve la cabeza de una manera, tiene una entonación de voz, tiene expresiones en su rostro, movimientos de manos, o se queda quieta, no se mueve. ¿Ok? Entonces, hay características que te dicen, por ejemplo, que una persona que tú ves bien combinadita, o sea, que se combina, por ejemplo, la ropa con su bolsa, con los zapatos, con los colores, ¿ya? Arregladita, nos puede hablar de una persona visual en línea general. Pero además de eso, ¿saben qué? Hace muchos movimientos con las manos, habla rápido. Entonces hay características que te dicen que te pueden ayudar a rápidamente identificar a la persona. Nada más de observarla visualmente, observar su alrededor, dónde está, aunque estemos aquí con la pantalla. Aunque yo creía que a mí me iba a ser muy difícil por el internet y la PNL porque es algo que interactúa mucho, igual como cuando comenzó la pandemia y bio, o sea, tuve que aprender y darme cuenta de que funciona la terapia online. Hoy día todavía hago las terapias online, todavía no estoy haciendo presencial. Entonces, el modelado nos va a ayudar a nosotros descubrir, hacer lo que se llama calibración y rapport, que es descubrir el mundo de la persona. ¿Cómo es el mundo de la persona? La persona está metida en imágenes o piensa en imágenes, sueña con imágenes, o lo que ella se conecta es por las voces que tiene en su cabeza, los recuerdos son voces, son música, o lo que recuerda son las sensaciones, la risa, la sensación, el cariño, el aprecio, va hacia adentro, lo que siento, ¿ok? Entonces, hay características también con los ojitos. Las personas visuales tienden a mirar más hacia arriba o a un lado a otro. Los auditivos miran más horizontal y los kinestésicos van a mirar más hacia abajo. Entonces, cuando estamos en la terapia con la persona y vemos cómo es su corporalidad y le hacemos un rapport para poder entender sus movimientos, nosotros entramos en el mundo de la persona. ¿Okay? Ustedes lo saben hacer inconscientemente porque lo han ido aprendiendo a hacer. Ahora digamos que van a descubrir lo que pasa detrás de los telones de la obra de teatro. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa atrás y cómo es que se hace? Y a desglosar todo eso que queda o los vacíos que puedan quedar en un protocolo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿No hay ninguna pregunta? Sigo. Entonces, si seguimos bajando a esta pantallita que les tengo aquí, viene lo que se llama el metamodelo, que es cómo hacemos el aprendizaje. Y tiene que ver con la lingüística, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con lo que instalamos en nuestro mundo.
tiene que ver con nuestro sistema de creencias. ¿Por qué? Cuando nuestro sistema de creencias se ve afectado, es más, cuando llega un BioShock, nosotros todos sufrimos el BioShock justamente porque el sistema de creencias en donde estábamos en ese momento en que vivimos esa situación, nos lo movieron, nos lo quitaron del lugar. Yo asemejo esto con una tabla de surf. Una tabla de surf, imagínense que ustedes tienen una tabla para poder surfear. Esa tabla de surf son todos su sistema de creencias. Si yo no tengo esa tabla, no puedo surfear. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando me cambian la tabla? Cuando la tabla se me daña, o cuando la tabla se me hace vieja, me tengo que comprar o buscar otra tabla de surf. Y yo he visto muchas personas que cuando se acostumbran, o surfistas, que se acostumbran a su tabla de surf, es muy difícil cambiarla. Entonces, ¿qué hacen? Viajan, porque los he visto en los aeropuertos, con sus tablas de una ciudad a otra. ¿Ok? Entonces, esa tabla de surf, las personas no la van a soltar fácilmente, porque esa es la que les permite andar en las olas donde ellos quieren, ¿cierto? Pues nuestro sistema de creencias, la metáfora para mí es eso, es la tabla de surf donde nos apoyamos, donde nos sentamos, donde vamos en la vida. Y por lo tanto, identificar ese sistema de creencias cuando tenemos las herramientas de PNL es mucho más fácil, porque vamos a entrar al mundo de la lingüística, del metamodelo lingüístico, de las reformulaciones cuando hablamos con el otro, de la manera de preguntarle al otro, la manera que tenemos de decirle a la persona qué es lo que se está sucediendo. ¿Ok? La persona habla o hablamos todos con un metamodelo inconsciente. Tenemos formas de hablar, pero en esas formas de hablar que tenemos hay una estructura. ¿Ok? Y esas estructuras que tenemos, Richard Bandler, que es el creador de la PNL, descubrió porque él era matemático en aquella época y él tenía que presentar su tesis de grado, su tesis de universitaria. Y él empezó a grabarle unas sesiones a Frick Perls, el creador muchos a lo mejor lo han escuchado, y también a Virginia Satir, y también a Milton Erickson. Entonces, él se hizo esta pregunta. ¿Por qué estas tres grandes terapeutas famosos en la época con grandes resultados, por qué tenían resultados? Y él se vino y se hizo esta pregunta. Si los observamos y observamos lo que hacen, ¿verdad? Y otra persona viene y hace eso que está haciendo este otro, puede tener los mismos resultados. Y él entonces descubre lo que se llama estrategias. Estrategias de cómo hacemos las cosas. Estrategias de cómo enseñamos. Estrategias de cómo aprendemos. Estrategias de cómo nos deprimimos y estrategias de cómo nos ponemos alegres. Estrategias de cómo nos sentimos realizados y cuando nos sentimos fracasados. Para todo tenemos una estrategia. Una vez alguien me dijo, Ana María, ¿cuál va a ser cómo vas a explicar la estrategia? Y yo no sé, ¿la estrategia de qué cosa? Entonces viene alguien, en ese momento tenía el cabello largo, y yo le digo, ay sí, les voy a explicar mi estrategia de cómo hago para alisarme mi cabello. Todos tenemos una estrategia, incluso para cepillarnos los dientes, para salir de la cama, para hacer el desayuno. ¿Qué son las estrategias? Las estrategias es qué es lo que ves, qué es lo que oyes, qué es lo que te dices, qué es lo que haces. Las estrategias son secuencias de acciones, pero esas acciones están dentro de lo que ya yo les expliqué, es el sistema sensorial.
Por ejemplo, yo le decía a él, primero tomo tomo un mechón de pelo. Entonces, tomar un mechón de pelo, ¿qué sistema es? Entonces, estamos en el sistema del movimiento, estamos en lo kinestésico. Tomo un mechón de pelo y lo toco. Y me doy cuenta si está liso o rugoso. Entonces les estoy dando información de lo kinestésico. Le digo, si está liso, es porque ya está listo. Si está rugoso, cuando lo toco, es porque todavía le falta pasar por allí el alisador. ¿Ok? Entonces, todos nuestros comportamientos son estratégicos. Por ejemplo, ¿cómo hago para sentirme feliz? A ver, empiece cada uno de ustedes cuando se sienten feliz, justo antes de sentirse feliz, ¿qué hicieron? Miraron hacia arriba, miraron hacia abajo, escucharon su voz, escucharon una voz, sintieron algo, porque es una secuencia de estrategia. ¿Ok? Una estrategia es la secuencia de un sistema sensorial que utilizamos para todas las cosas, comportamientos, hábitos, movimientos, para todo lo que hacemos. ¿Ok? Hay personas que para motivarse necesitan escuchar música y después me motivo. Entonces son más auditivas. Yo sé de personas que están trabajando y tienen, aunque sea bajitico, una música colocada. Entonces yo le digo, yo no soy auditiva por eso, pero ¿en qué sí soy auditiva? Que cuando yo llego a un lugar tengo que aprenderme todos los sonidos del ambiente, a reconocerlo hasta que me acostumbro a ellos para poderme dormir, por ejemplo. Entonces mi auditivo está ahí. Entonces eso hace ver que también necesitamos un contexto. Que dice Nahir, sentí algo. Hoy desperté con una profunda gratitud y me sentí feliz. Sí, cuando te despertaste, antes de despertarte, cuando te despertaste en ese momento, ¿qué fue lo que hizo que te hiciera feliz? ¿Tocaste algo? ¿Pensaste en alguien? O sea, ¿en dónde está el sistema que te hizo sentir feliz? ¿Fue un recuerdo donde había una voz, donde había una imagen o había el olor de las almohadas? Claro que sí, podemos ser todo. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo me hice un test de programación neurolingüística con estos libros de Lai Ribeiro, que era uno de los famosos en aquella época, vi mi diploma de haber terminado mi radioterapia. Viste. Entonces, cuando viste tu diploma, te sentiste feliz. Lo viste, lo tuviste que ver y te sentiste feliz. Entonces, yo agarré este libro de Lai Ribeiro y había un test que dice, eres visual, auditivo, kinestésico. ¿Qué cosa eres? O sea, ¿cómo eres en tu sistema? Y yo vengo y hago el cuestionario. ¿Ok? Y cuando hice el cuestionario, que voy a sacar los porcentajes, yo dije, estoy mal. Estoy mal porque estoy 33, 33, 33, 33, 33, 33. En aquel momento. Estoy mal, Dios mío, ¿y ahora? ¿Qué tengo que ser? Tengo que ser uno, el otro o el otro. ¿Ok? No recuerdo el nombre del libro. Era un libro de Lai Ribeiro, pero no recuerdo, ahí sí es verdad, hace mucho tiempo. Entonces, después que sigo leyendo el libro, él dice, deberíamos tener y estar equilibrado en los tres sistemas. ¿En qué nos va a permitir eso? Primero que tenemos acceso a muchas más personas y tenemos una capacidad de escuchar a mucha gente porque podemos ver cuando ellos ven, escuchar cuando ellos escuchan y sentir cuando ellos sienten. Entonces vamos a tener la capacidad de poder trabajar con muchas personas, tratar a mucha gente, ¿ok? Porque podemos ver lo que el otro está viendo. Cuando el otro dice, es que yo veo eso, sí,
te entiendo muy bien, lo puedo ver junto contigo. O sea, eso se llama hacer un rapport en la lingüística. ¿Por qué? Porque vamos haciendo el rapport y vamos reformulando en lo que la persona va diciendo, en lo que nuestro paciente va diciendo. Entonces, estos 2 talleres de BioPNL les van a dar un paseo muy preciso, ¿verdad?, sobre los sistemas de representación. Hay algo que también se deriva de los sistemas de representación que ustedes a lo mejor ya han trabajado con ellos en algunos talleres que se llaman submodalidades. Por ejemplo, no solamente vemos, no solamente es ver, sino palabras que están asociadas a lo que es ver. Por ejemplo, la distancia, el tamaño, el color, las perspectivas de cómo están ubicadas en segunda dimensión, tercera dimensión. Y hay personas que le dicen, está como en 3 dimensiones. Ah, ok, muy bien, ¿cómo son esas dimensiones? Cuando es importante escuchar a la persona cuando nosotros entendemos el idioma de la persona. Entonces, son lenguajes, son idiomas, yo digo son lenguajes. El otro tiene una manera de comunicarse. Si la persona se comunica en visual, ustedes se conectan con lo visual y le devuelven en visual. Si la persona se comunica en auditivo, se conectan con lo auditivo y le devuelven en lo auditivo. Y si se comunica en lo kinestésico, en las sensaciones, en lo táctil, en el cuerpo, se conectan con las sensaciones, con las emociones y le devuelven en kinestésico. Y la persona, ¿qué es lo que va a sentir inmediatamente con esta herramienta? Es que ustedes logran hacer empatía con la persona. ¿Ya? Entonces, cuando logramos hacer empatía con la persona, decimos, ah, y ahora que ya la tengo, ya pude entrar en su mundo, entonces poco a poco ustedes la van sacando de su mundo para poderle dar después, al final de la sesión, al final de las sesiones que estemos haciendo, recursos para poder avanzar, porque la programación neurolingüística, y por eso ustedes siempre tienen al final de sus protocolos, ¿verdad?, una visión de futuro. Y ahora imagínate en 1 año, 2 años, 3 años más adelante, en el futuro, cómo es. ¿Ok? Porque la idea es que tú puedes hacerte un futuro positivo, lleno de posibilidades, donde tú hayas podido superar la situación en la que estabas. Entonces, por eso es que todos los protocolos están enfocados al objetivo, a la solución. Todos están enfocados a la solución porque tienen esta máxima de la PNL. La bio siempre te está enfocando hacia la solución, a que resuelvas el conflicto. Aunque a veces le podemos decir a la persona, no sé cuántas sesiones van a llevar, va a depender de los conflictos que han dado, va a depender de, a veces tenemos que decirle del peso de la familia que viene detrás de ti, si es transgeneracional, o si es del proyecto de sentido de tus padres, que tú puedas soltar ese proyecto de sentido, ¿ok? Entonces estaba trabajando con una paciente, el proyecto sentido, y cuando le digo que simboliza el proyecto sentido, decía que era una bola grande, que era pequeña, pero a medida que se lo sacaba se hacía más grande, y se hizo una bola muy grande. Entonces ya ella me está hablando de grande porque la puede ver grande. Y además es pesada, y cuando habla del peso habla de lo kinestésico, ¿ok? Y después dice, pero es que la saco y hay más partes de ella como si se hubiera pegado por todos lados en otras partes. Entonces, puede ser, después, ustedes han conocido, después que una persona se enferma o le sucede algo por primera vez, hay 2 maneras de hacer con esto que sucede. O se queda allí del mismo tamaño, ¿verdad?, con lo que sucedió, y se acuerdan del concepto de masa conflictual, y se quedó allí con lo que pasó y se quedó de ese tamaño, ¿ok? O se fue haciendo más grande con el tiempo, fue haciendo conflictos candados
de beneficio secundario o de beneficio sistémico, y eso se fue haciendo más grande porque lo alimentaron. ¿Ok? Alimentaron el conflicto, alimentaron y más, y por supuesto se hizo más grande con todo lo que viene después. Entonces decimos, es una masa conflictual muy grande. Y si una masa conflictual muy grande después entra en resolución, ¿qué es lo que vamos a tener? Un síntoma, una enfermedad bien difícil, ¿ok? O intensa o muy grave. Porque una resolución va a depender del tamaño de la masa conflictual que la persona trae. ¿Sí queda claro para todos? A ver, ¿alguna pregunta? Aprovechen. Van a poder responder más preguntas, por supuesto, o inquietudes durante el curso. Entonces aquí está una imagen para que ustedes vean cómo hacemos el modelado. ¿Ok? Hacia dónde mueve la cola, los niños. ¿Cómo aprendemos en un principio? Por modelado. Hacemos lo mismo que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras madres, y vamos haciendo lo demás. Porque el modelado es nuestra primera herramienta de aprendizaje. Por eso que por allí hay un dicho, no sé si en todas partes se usará, pero yo de hecho lo utilizo sobre todo cuando me toca viajar mucho y llego y me dice, mira, esto es lo que hay. Y yo digo, bueno, me llega el dicho, al pueblo donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que hay aquí? Eso se llama modelado. Poder de adaptación, vamos haciendo, vamos aprendiendo así, de esa primera manera. Después es que vamos a buscar nuestro propio estilo. ¿Qué pasa con los modelados? Aprendemos con un maestro, a mí me ha pasado mucho porque he tenido y tengo muchos maestros que admiro, respeto y todo lo demás, pero en un principio, ¿qué hacemos? Hasta me copiaban los gestos del maestro, la maestra, cuando hacía una cosa, yo no me daba cuenta, hasta que una vez un amigo terapeuta me dijo, estás haciendo eso y tal como lo hace tu maestra. Y digo, ¿verdad? Voy a observarlo. Y empecé a observarlo. Y sí, lo hice. Me di cuenta que lo hacía en un cierto momento y hacía el gesto con la mano en una posición del cuerpo específica. Y yo decía, ¡ah! Cierto. Hasta que lo vi de donde ella lo tomó. Me fui con el maestro de mi maestra, ¿ok? Y cuando veo en el escenario al maestro y de pronto lo veo, estaba haciendo una constelación, y él, cuando lo veo haciendo el mismo gesto, digo, mira de dónde viene el gesto. Yo lo aprendí de mi maestra, pero pude verlo del maestro de mi maestra. Digo, bueno, pero tampoco es que es tan mal que yo haga el gesto si me conecta con algo. ¿Ok? Entonces, pero una cosa es hacerlo consciente, después uno va buscando su propio estilo. Pero al principio tenemos nuestros maestros a los que seguimos y a los que admiramos, nos gusta, y por allí nos vamos hasta que después con la práctica, con la experiencia, vamos tomando nuestro propio estilo. Igualmente sucede con los terapeutas. Cada terapeuta es único en su estilo. ¿Ok? Entonces, mientras más herramientas tengamos, mucho mejor. Una vez le preguntaron a Bert Hellinger, estábamos en Chile, y alguien le preguntó si era bueno hacer hipnosis, estudiando constelaciones familiares. Entonces, él viene y dice, yo pasé por la PNL, por la hipnosis, por todo lo que hizo para crear lo que son las constelaciones familiares. Y por supuesto que es bueno saber mucho, porque eso le va a dar a un terapeuta un marco. ¿Ok? Entonces, las constelaciones familiares, por ejemplo, también utilizan la programación neurolingüística para su trabajo. Igual que lo utilizó la biodecodage, igual que lo ha utilizado muchísimas más herramientas, que cuando a veces me dicen, mira esta herramienta nueva, ve que tiene
¿Qué te va a enseñar esa herramienta? Ah, sí, esas son tantas técnicas de PNL. ¿Okay? Porque ya después que las sabemos, las podemos buscar en todas partes. No, ¿cómo vas a decir que eso es PNL, Ana María, si eso está nuevecito? Y digo yo, sí, te pasó como la hija mía cuando Luis Miguel sacó su primer disco de romance. La hija mía me dice, mami, salió Luis Miguel con un disco fabuloso. No lo había escuchado. No, no lo he escuchado. Entonces salimos en la mañana en el auto, yo enciendo la radio y escucho una canción que en mi época es viejísima, para mi época es viejísima. A ver, cuando ustedes escuchan, cuando calienta el sol, aquí en la playa. Bueno, entonces yo empiezo a cantar con Luis Miguel, cantando en el carro y ella se me queda mirando. ¿Cómo que no has escuchado la canción de Luis Miguel? Si eso es un estreno que acaba de salir. Y yo, sí, pero es una copia de, de hace tantos años. Que lo puso en moda fue otra cosa, pero ya yo me... ¿Pero por qué te la sabes? Porque es de mi juventud. Es de mi juventud, que él la puso en moda ahorita, o sea, eso es otra cosa. Entonces, sí pasa con la PNL. Entonces, hay muchas técnicas nuevas a veces por ahí, y yo veo los programas y digo, ah, sí, eso es PNL, en tal nivel, en tal nivel, en tal nivel. Esta técnica la consigues en tal libro, está en tal libro, está en tal libro. Pero no es porque sean los libros, es porque las técnicas en sí mismas no van a cambiar nunca. ¿Y eso de qué les puede dar ideas a ustedes? De que lo que ustedes están aprendiendo, su estructura, sus basamientos, más de 40, ya creo que tiene 40 años, la PNL creada por Bandler y Grinder, no va a perder o sea, técnica, vigencia, vamos a decirlo, no va a perder vigencia. Lo que ustedes están aprendiendo, lo van a poder usar con la bio y con todo lo que ustedes hacen. Mira, yo tenía libros de PNL antes de estudiar PNL y yo los abría y yo decía, no entiendo, y los cerraba y los volvía a dejar. No entiendo, y los cerraba y los volvía a dejar. Alexa Moll tiene un libro básico que se llama Aprendiz de Brujo, y yo uso una técnica allí de cómo hacer para leer la bola de cristal. Se llama así, Aprendiz de Brujo, la autora es Alexa Moll. Y no les estoy dando ninguno de los libros de Bandler, pero cualquier libro de Richard Bandler, Estructura de la Magia, 1 y 2 son los primeritos de Richard Bandler y John Grinder. ¿Ok? Entonces, este de Alexa Moll fue la única que me dijo que estaba escrito en su introducción. Tú vas a empezar a leer este libro y a lo mejor no vas a entender nada ni no vas a saber de qué estamos hablando, hasta que tú no tengas un instructor que te lleve de la mano. Yo me quedé así, pensativa. Yo dije, bueno, creo que es momento de buscarme un instructor. Eso fue como en el año 2000, ¿ok? Y ya en el 2004 ya estaba estudiando programación neurolingüística. Y ya en el 2008 estaba dando formaciones de practitioner y después máster y bueno. Y después seguí estudiando mucha PNL porque me ha encantado justamente porque la he visto en las otras técnicas y cómo podemos utilizar de ella para a lo mejor crear una terapia nueva o una técnica nueva. Entonces, el trance, la hipnosis, las bases, hay bases de hipnosis en la PNL, ¿ok? Muy buenas y por eso es que Christian incorpora la hipnosis, aunque también hay cursos especializados en hipnosis de Milton Erickson, escuelas que solamente se dedicaron a eso, al metamodelo de Milton Erickson. Durante el BioPNL2, el primero no lo tocamos, pero el BioPNL2 tocamos un poco de las bases de hipnosis porque hay un protocolo que Christian utiliza mucho y que a lo mejor ustedes lo conocen y se llama el teatro, que es uno de los protocolos que más metamodelo inverso de trance hipnótico tenemos que utilizar. Entonces, ese protocolo yo lo desgloso para que puedan darse cuenta de que en ese protocolo, igual que en el protocolo de BioPNL1 que desglosamos, es
protocolo de hablar con el inconsciente del órgano. Es otro protocolo donde ustedes tienen, o sea, cuando ustedes lo aplican, aprenden a usar, y mientras más lo aplican, por supuesto, con sus pacientes, porque ese es un protocolo muy consentido mío, que da muy buenos resultados, se meten en el protocolo y aprenden muchas cosas sin saber que están aplicando formas de PNL. Por ejemplo, cuando empezamos y decimos, imagínate y trae a tu frente una mesita. Entonces, tú le pones de qué tipo es la mesa, si es de madera, si es de metal, si es transparente, si tiene color, si no tiene color, de la manera como tú te imaginas que es la mesita. Después traes una bandeja donde vas a colocar el órgano. ¿De qué material es? Y ahí empieza la persona a conectarse con ese material. Y habrán personas que dicen, no lo puedo ver, pero estoy segura que es de tal material. ¿Ok? Entra y descríbeme cómo es. Y ahora, entonces ahí vamos viendo cómo la persona va utilizando todo lo que es el sistema sensorial, visual, auditivo y kinestésico. Entonces, durante estos dos módulos, lo que vamos a profundizar va a ser eso. ¿Cómo puedo estar atento de los lenguajes, de los idiomas que utiliza nuestro paciente? ¿Cómo hacemos para identificarlo? Cuando lo escuchamos, cuando lo vemos llegar, vestidos, ¿ok? Por ejemplo, aquí de todo lo que me acaba de llamar la atención, Silvia, el lugar donde está, y acabo de ver así rapidito la pantalla, vi a Xochitl. Xochitl se pronuncia, Xochitl, ¿ok? Y Xochitl debe ser muy visual. Si ese es su espacio que ella normalmente está, y si ese es su espacio, ese espacio es una persona muy visual. Tiene un cuadro de un elefante, tiene un cuadro que pareciera un mandala X. Entonces, y los colores y los tamaños, ¿ok? Hacen que ella pueda hablar de perspectiva. Para tener dos cuadros tan diferentes en un mismo espacio, tiene que tener una perspectiva del espacio bien amplio. Y eso nada más lo puede captar los visuales o hacer los visuales. ¿Ok? Entonces, nada más de ver el espacio en donde está su paciente, lo que lo rodea y cómo los colores que usa o si están en armonía o no. Y luego, por supuesto, el lenguaje, los predicados. Yo veo, "Ay, es que me dijo tal cosa tan horrible", y te lo dijo ¿por dónde? Por teléfono. Y le escuchaste la voz, sí, era aguda, era grave, era chillona. ¿Y qué más tenía esa voz? No, yo además escuchaba muchos ruidos. ¿Cómo es capaz de acordarse de todo eso? Porque es auditiva. Si no, no le describe todos los sonidos que hay. ¿Ok? Una persona que describa sonidos con tanta precisión es porque es auditiva. Entonces, cuando la persona tiene un BioShock, ¿por dónde va a entrar el BioShock? Si es visual, va a entrar por los ojos, va a entrar por las imágenes. Si es auditiva, el BioShock se le va a quedar grabado en una palabra. Y si es kinestésica, el BioShock se le va a quedar grabado en una sensación corporal, en una emoción. Y ahí es donde va a ser la habilidad de poder saber y que nos interese saber en qué canal está hablando esta persona, en cuál de los canales, porque eso nos va a dar pistas después para descubrir el BioShock desencadenante y el BioShock programador. Nos va a permitir ir y viajar con esta persona a sus eventos. ¿Ok? ¿Va quedando claro todo esto? ¿Alguna pregunta? Anita, y personalmente, ¿cómo podemos tomar ventaja de toda esta información que podemos aprender en el módulo 1 del PNL? En un momento dije que lo que van a aprender acá lo pueden utilizar
en cualquier área de su vida. Y en lo personal, te voy a contar una anécdota. Una vez yo tuve una estudiante que estaba en el módulo 3, ya estaba en el módulo 3, pero de practitioner, en aquel momento era un practitioner de PNL que yo estaba dando. Ella estaba en el módulo 3 y ella llega muy enojada, me dice, Ana María, yo, ajá, dime una cosa. Digo, te escucho, te digo, ¿qué te digo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo soy la que tengo que escuchar, yo soy la que tengo que responder y acompasarlo y hacerles rapport y reinterpretar. Pero ¿cuándo él me va a escuchar a mí? ¿Cuándo el otro me va a escuchar y a saber lo que yo estoy diciendo? Yo le digo, pero es que el que está haciendo el curso eres tú, no él. Él no sabe de eso. Él no va a saber, a menos que se venga a hacer también el curso contigo. No, pero es que es muy, yo estoy aplicando todo lo que me estás enseñando y me da resultado, pero a veces cuando él no recibo el mismo feedback de que él no me escucha, porque él no sabe, ¿ok? Y vamos a decir lo que ese es el conflicto de los que aprenden y de los que saben, ¿ok? Y por supuesto también es una creencia. Y la creencia es que el que sabe más es el que tiene que saber qué está pasando con el otro. Y ahí una vez Rosa María Winla de un curso de milagro dijo, por más que yo tenga el perdón y sé que tengo que dar el perdón a una persona, porque le estaban haciendo una entrevista de cómo ella había sido capaz de llevar a juicio a un socio que había tenido. Digo yo, y ella decía, una cosa es perdonarlo y otra cosa es no llevarlo a juicio por lo que hizo, que me devuelva mi plata. ¿Ok? Una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces ella dice, yo lo perdono, yo le apliqué el perdón y todo lo demás, todo lo que tú quieras, pero lo llevo a juicio porque hay una cuestión financiera que tenemos que resolver. ¿Ok? Dime, Gustavo, que tenías la manito alzada antes de yo seguir hablando. Gracias, Anita. Muchas gracias, Anita, muy amable. Justamente anoche empecé, pero no, estaba muy cansado, no lo seguí. Andan promocionando los nuevos códigos del PNL frente a los clásicos y hablan de los clásicos, de los nuevos códigos. ¿Conoces algo de eso? Mira, después de Richard Bandel y John Grinder, han habido muchos maestros. ¿Okay? De hecho, están los Andreas, está Alexa Moll, está Robert Dills, ¿okay? Que en algún momento yo siempre los recomiendo. Por ejemplo, Robert Dills tiene muy buenos libros, los Andreas también tienen muy buenos libros. Y además de eso, el maestro, el propio maestro de un mexicano, discípulo de Bandler, ¿El mundo, ¿Quién? el mundo Velasco? ¿El mundo Velasco? No, el mundo Velasco es de los más nuevecitos, o sea, ni siquiera tan bien, ¿ok? Y yo siempre les digo, a ver qué nuevos códigos. Los nuevos códigos pueden ser, ¿qué te digo? Yo siempre digo, muéstrame qué son los nuevos códigos, porque nada más tenemos 5 sentidos y ahora Cristian que dice, el kinestésico te lo divido en táctil y órgano. Y eso sigue siendo predicado. Y el cerebro tiene una estructura y son todos metamodelos. Si tú logras y sabes las estructuras, ya. Entonces, no sé qué pueden ser nuevos códigos, sinceramente. Yo quizás tengo la creencia de que casi todo es PNL en el mundo terapéutico y que cada quien quiere apropiarse de algo como creativo. Yo siempre digo, yo utilizo esto, pero esto viene de gente más grande, o sea, que ha logrado muchas cosas. Que yo lo utilizo y me sirve, lo aplico y me sirve, es una cosa. ¿Ok? Y yo siempre digo, simplemente hay nuevas formas de aplicar lo que ya está. Es infinito. ¿Por qué es infinito? Porque es el cerebro
de la persona, es la creatividad de la persona, de cómo combina. ¿Ok? Entonces, podemos tener muy buenas herramientas que combinamos constantemente y creamos algo nuevo. Entonces, no sé, eso de los nuevos códigos no es ahorita que lo he escuchado. Una vez como por allá en el 2016 alguien estaba hablando de los nuevos códigos de la PNL. Pero yo te digo sinceramente, hay que preguntarle verdaderamente a Bandler o al mismo, bueno, Milton Erickson ya murió, pero Bandler todavía sigue vivo y John Grinder todavía sigue vivo. Por ejemplo, John Grinder y Richard Bandler. Ellos dos estuvieron juntos un tiempo y después se dividieron. Y hay gente que apoya a Richard Bandler y hay gente que apoya a John Grinder. Pero la PNL le hicieron los dos y no la ha podido separar. Y lo único que ha cambiado es, por ejemplo, a modo de chiste, de cuento, de anécdota para todos ustedes, es que en el mundo de la PNL, Bandler es el chamán, el brujo, el chamán, el brujo. Y Grinder es el lineal, el que sigue el orden, como el debe ser, en un 2, 3, intelectual, o sea, ¿ya? Son dos extremos, pero son las mismas técnicas. Ellos no dicen esto es nuevo y esto es lo mío, es lo que sirve, y esto es nuevo y esto es lo mío, es lo que sirve. Yo estuve con los dos y es divertido aprender de los dos. Porque Richard Bandler lo hace parecer magia, pero uno sabe lo que está aplicando. Y el otro pareciera que está muy intelectual, pero también uno sabe lo que está aplicando. Son las mismas técnicas porque ellos lo que pusieron allí es el funcionamiento del cerebro. Cómo funciona la estructura de nuestro cerebro para organizar la información. Y eso cómo lo cambia. No sé qué nuevo puede haber ahí. A lo mejor sí, pues yo lo puedo decir no al 100%, pero no lo conozco tampoco. Entonces, para poder decir, mira, sí, esto es nuevo, pero esto ya no se llamaría PNL, esto sería otra cosa. Ya no se llamaría programación neurolingüística, porque la programación neurolingüística es lo que creó estas dos personas y está registrado. Ya sería otra cosa. Ya sería otra técnica. Un maestro mexicano quiso crear algo también así, le quiso cambiar un nombre y yo le decía, ay no, Gabriel, eso sigue siendo PNL, ¿para qué te inventas? Claro. No, María, ¿para qué te inventas? Se retiró de Richard Bandler un tiempo, como a los 2 años, yo le dije, vas a volver con Richard. Como a los 2 años lo vi. Otra vez aquí está el practitioner, el PNL avalado por la sociedad. Está con Richard. Bueno, esas son anécdotas, ¿no? Que uno aprende con los maestros y cuando estudia. Pero la PNL es muy divertida. Así que espero verlos en PNL 1 y 2. Sería un placer para mí tenerlos por allí. Claro que ¿Pregunta? sí. Extraordinario, gracias. Dime, Teresa. Ok, mi pregunta y duda acerca de los módulos que van a impartir acerca de PNL. ¿Es obligatorio para continuar al segundo año de la bio tomarlos o con lo que ya tengo de base? No es obligatorio, son módulos opcionales. Tú entras en la página oficial y tú ves allí que son módulos opcionales. Ajá, Pero porque creo haber leído en una partecita donde está toda la formación y creo que para entrar de las creencias es como requisito tener algo de PNL. No recuerdo muy bien, porque eso lo leí al principio. Para poder hacer el módulo de creencias, necesitas haber hecho biobases completas. Okay. Porque así tienes acceso a los protocolos y sabes cómo hacer protocolos. Okay. No necesitas hacer como obligatorio
bio-PNL para certificarse, no. Ok, ok, solamente era una duda porque si no me concuerda con lo de los módulos y eso, pero bueno, si tengo la chance, pues me inscribiré porque serviría como refrescar todo lo que ya estaba ahí. Ujú. Claro que Gracias. sí. Sí, sí. Gracias. De nada, a la orden. Nair, ¿tienes una pregunta? Hola, Andy, ¿cómo estás? Bueno, yo te escuché decir que, bueno, era siempre me ha llamado mucho la atención la PNL, pero jamás me he inscrito ni nada. Pues entré pues a la biodescodificación porque ya la salud, ya el cuerpo había reflejado lo que estaba dentro. Entonces, bueno, entré en la bio y me ha encantado, pero también me parece súper interesante la PNL. Ahora bien, ahorita viene un módulo que es un monográfico. ¿Tú recomiendas antes de los monográficos hacer la PNL? ¿Qué monográfico viene, Rocío? Transgeneracional. Es que depende en el año en el que tú estás y lo que vas a seguir. Yo estoy en el módulo 3 ¿De biobase? Ajá. Ah, no. Si estás en el módulo 3 de biobase, te falta mucho todavía para estar en lo obligatorio del transgeneracional, que es un nivel, donde tienen que ver 6 módulos. ¿Ok? Si estás en el módulo 3, te convendría más hacer bio-PNL, porque incluso después cuando hagas creencia transgeneracional, proyecto sentido, te va a servir. Te va a servir para todos los monográficos. Si estuviese, por eso que te pregunté qué estabas haciendo, si estuvieses en que estás en el año donde tienes que cumplir los requisitos y tienes que ir clase por clase, te hubiera dicho, no, sigue tus requisitos porque si no te vas a atrasar. Pero si apenas estás en el módulo 3 de biobase, es preferible bio-PNL. Ok, sí, factor también costo, por eso te pregunto, porque a mí me encantaría hacer todo al mismo tiempo, pero... Ah, no, te entiendo. Sí. Pregúnteme a mí cómo he estudiado. Yo no estudio una sola cosa a la vez. Pero ese es mi metaprograma. Se llama metaprograma y están descritos en la programación neurolingüística. Eso es lo que quiero. Que son las maneras de estar en el mundo, de hacer en el mundo, de cómo nos comportamos. Ok, muchas gracias. Otra cosa, ¿puedes poner cómo puedo conseguirte en Instagram o en alguna red? Así, Ana María Manzano. Ana María Manzano. Ok, gracias. No, ya va, creo que está @Manzano Ana María. Siempre se me olvida. Ok, Manzano Ana María, ok. Manzano Ana María. Listo, gracias. Bueno, Ada, dime. Gracias, María. Yo tengo una preguntita chiquita. Yo ya terminé todos los módulos, el transgeneracional, todo solo me falta el examen de tercer año. Yo saqué hipnosis, pero siempre me ha llamado mucho la atención en el NPL. Si yo quisiera, porque creo que sí es necesario, sí me interesaría, porque es como tener otra forma de llegar, como dijiste, al programante y a todo lo que, al BioShock. Entonces, ¿tú crees que al recibir uno o los dos, o cómo sería para aprender eso, Ana María? Para aprender full PNL tendrías que hacer un practitioner completo. Pero si ya estás validada, si estás trabajando y lo que quieres es efectividad en lo que haces, tendrías que hacer los dos bio-PNL, los dos. El 1 y el 2. El 1 y el 2. Okay. Porque hacemos el 1 y vas a quedar como que, a ver, todavía me falta. Ok, entonces recomiendas el 1 y el 2. Y ustedes van a estar mandando el link y todo, ¿verdad? Sí, Rocío Okay. Tiene la información. Y yo les Perfecto. mando por correo electrónico y por los grupos la información para que se registren a los 2 módulos. Ok, y yo recibo todo lo tuyo, así que perfecto. Gracias, Ana María. A ti. Bueno. ¿Algo más? ¿No? Bueno, Rocío. Pues si ya no hay nada más, muchísimas gracias, Ana María, por estar con nosotros.
Parece que sí, hay otra pregunta más. Nay, ¿tienes otra pregunta? ¿O será la misma? Yo creo que era la misma. La misma, ok. Entonces, pues si ya no hay nada más, muchísimas gracias, Ana María. Estaremos muy felices de volvernos a encontrar en el módulo de PNL1. Ah, Rose. Rose. Sí, Dime. ¿qué tal? Buenas noches, Rocío, qué gusto. Yo quería preguntarle un poquito a Ana María. Dime. Ahora la neurociencia se está hablando de lo que es la interocepción o la propiocepción, ¿no? Creo que no es O, es I, son dos conceptos diferentes, pero habla un poquito de cómo uno de ellos, creo que es la interocepción, por ejemplo, cómo sentimos nuestros órganos internos, ¿no? O sea, porque los 5 sentidos nos hablan de cómo, del tacto, cómo vemos, cómo escuchamos, o sea, todo lo que decías, ¿no? Y en este caso, ¿cómo podríamos tomarlo ya desde la bio? Porque siento mi estómago que se está moviendo, siento, no sé, mi corazón latir fuerte. Entonces, ¿de qué manera? Cuando sientes eso, ¿es porque algo que escuchaste te gustó o algo que escuchaste te hizo ruido o de lo que yo hablé que te llamó la atención para que se esté moviendo tu estómago? ¿Qué te llamó la atención? ¿Lo comparaste con la neurociencia, con algo de la neurociencia? Claro, pero ahorita me estás dando una luz porque, Ajá, claro, ya me estás diciendo si hay movimiento, claro, no es hacia afuera, sino es que lo percibo dentro, lo siento dentro, en todo caso, tal vez tendríamos que asociar un poco con el tema de lo kinestésico, digamos, ¿no? ujú, ujú, Y si me habla, siento mi corazón latir fuerte, ujú. entonces de repente con un sonido fuerte Ujú, podría ser, ¿no? O sea, para un poquito ir en ese ajá, sentido que dices, ¿no? De ayudar a la persona a que si es más visual, si es más auditivo, ir en el sentido de lo que la persona es, ¿no? exacto, ir en ese sentido. Por eso que te estaba preguntando si algo de lo que yo dije, que de lo que hablé, en qué momento, pero fue cuando hiciste la conexión con la neurociencia y de lo que ellos están hablando y después le consigues sentido con bio. Claro, claro. Ujú. Ok. Ya sí, porque ya están hablando Entonces, de que no son 5 sentidos, sino son 7 sentidos los que tenemos, ¿no? mira, Pero bueno. El cerebro todavía yo creo que es un tema infinito de hablar, pero Mm, hasta los momentos lo que sí es cierto es que tenemos los 5 sentidos y Cristian ahora dice todos los órganos son órganos de los sentidos, porque si no, explícame tú cómo un ovario, ¿verdad? Tiene que producir un óvulo rápido después de una pérdida para poder reponer la pérdida que hubo. O la leona cuando va al campo y observa alrededor, ellas saben, los ovarios de una vez saben cuántos leoncitos puede tener en función de cuánta comida hay para garantizar que sus leoncitos no se mueran. Entonces, ¿quién está recibiendo toda esa información? A través de la observación, por lo que huele, por lo que ve, por lo que oye, por todo lo que hay en el ambiente y le pasa la información, quien la recibe, el cerebro registra todo eso, nuestros nervios ópticos, auditivos, ¿ya? Y le envían la información a los órganos precisos. Y ahí hay una comunicación neurovegetativa del sistema ortosimpático perfecta. claro. Entonces, yo siempre digo, es un poquito hablar de la bio de otra manera. ¿O será que yo soy fanática de bio? Por eso Ya le somos consigo un dos. sentido. Ok. Gracias. Ok, Gracias. bueno.
Sí, yo creo que todos, bueno, a mí también, yo soy parte de los fanáticos de bio porque a mí me encanta. Tiene tanta coherencia biológica lo que vivimos con los eventos, con los síntomas, con los eventos, que no hay forma de no serlo. Hay tanta coherencia que no hay forma de negarlo. Pero Sí. bueno, muchas gracias, Ana María. ¿Tienes algo más que Bueno, darnos? no, era hasta allí, dependía del el tiempito que les estaba dando para sus preguntas y todo quedó claro, quedaron conformes. Muchísimas gracias por escucharme, los espero ver. Claro que sí, pues te esperamos y nos vemos todos en el módulo de PNL1 del 22 al 26 de marzo. Será una gran experiencia porque tendremos muchas más herramientas, como nos comentó Ana María, para tener el acceso más directo con nuestros consultantes. Y bueno, y yo creo que mucho más, porque parte de esto del aprendizaje es irnos observando nosotros también y ver qué hay detrás de lo que nuestras palabras dicen, de lo que dicen nuestros movimientos. Para mí es como esa lectura y esa observación personal. Pero muchísimas gracias nuevamente. Bienvenidos. Gracias. Este módulo. Gracias, Ana María. Y bueno, nos vemos pronto. Para quienes están aquí, tenemos el módulo de Christian Fletch de sobrepeso el próximo fin de semana. No se lo pierdan, es una súper oportunidad con el maestro de maestros. Christian Fletch nos da muchísimas herramientas y además nos enseña protocolos en los que vamos a identificar qué emociones podemos estar cargando, de lo que nos podemos proteger y vaya, muchas herramientas que nos van a dar. Así es que, pues nos vemos pronto y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias, Rocío. Gracias, buenas noches. Gracias, Ana María.